En este bloque vamos a seguir analizando las tesis que faltan de la Reforma Protestante de Martín Lutero. En el otro bloque habíamos llegado hasta la tesis 65 y vemos que son bastante repetitivas, pero que a veces aportan algunos elementos nuevos. Vamos a continuar con este análisis. Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. 67. Respecto a las indulgencias que los predicadores pregonan con gracias máximas, se entiende que efectivamente lo son en cuanto proporcionan ganancias. 68. No obstante, son las gracias más pequeñas en comparación con la gracia de Dios y la piedad de la cruz. 69. Los obispos y curas están obligados a admitir con toda reverencia a los comisarios de las indulgencias apostólicas. 70. Pero tienen el deber aún más de vigilar con todos sus ojos y escuchar con todos sus oídos para que esos hombres no prediquen sus propios ensueños en lugar de lo que el Papa les ha encomendado. 71. Quien habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas sea anatema y maldito. 72. Mas quien se preocupa por los excesos y demasías verbales de los predicadores de indulgencias sea bendito. 73. Así como el Papa justamente fulmina excomunión contra los que maquinan algo con cualquier artimaña de venta en perjuicio de las indulgencias. 74. Tanto más trata de condenar a los que, bajo el pretexto de las indulgencias, intrigan en perjuicio de la caridad y la verdad. 75. Es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan absolver para hablar de algo imposible a un hombre que haya violado a la Madre de Dios. 76. Decimos por el contrario que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales en concierne a la culpa. 77. Afirmar que si San Pedro fuese Papa hoy, no podría conceder mayores gracias, constituye una blasfemia contra San Pedro y el Papa. 78. Sostenemos, por el contrario, que el actual Papa, como cualquier otro, dispone de mayores gracias, saber el Evangelio, las virtudes espirituales, los dones de sanidad, etc., como se dice en 1 Corintios 12. 79. Es blasfemia aseverar que la cruz con las armas papales llamativamente erecta equivale a la cruz de Cristo. 80. Tendrán que rendir cuentas los obispos, curas y teólogos al permitir que charlas tales se propongan al pueblo. 81. Esta arbitraria predicación de indulgencias hace que ni siquiera, aun para personas cultas, resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa frente a las calumnias o preguntas indudablemente sutiles de los laicos. 82. Por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante? Esa tesis me encanta porque está tratando de mostrar lo que se ha convertido el catolicismo en una religión que le importa más construir basílicas muy lujosas que realmente tener esa conexión litúrgica, esa fe. Y ahí pueden ver ustedes por qué esto generó divisiones, guerras entre católicos y protestantes, porque el tema de la religión es muy complejo y más cuando la religión está muy asociada con el poder político. Si bien es cierto, el poder lo tenían supuestamente los reyes en términos de política, en términos de religión, el Papa era la máxima autoridad. Y por eso, esto que hace Martín Lutero es bastante revolucionario
criticando también ese carácter materialista con el que se manejaba la religión y el dinero. 83. Del mismo modo, ¿por qué subsisten las misas y aniversarios por los difuntos y por qué el Papa no devuelve o permite retirar fundaciones instituidas en beneficio de ellos, puesto que ya no es justo orar por los redimidos? 84. Del mismo modo, ¿qué es esta nueva piedad de Dios y del Papa, según la cual conceden al impío y enemigo de Dios por medio del dinero redimir un alma pía y amiga de Dios? ¿Y por qué no la redime más bien a causa de la necesidad por gratuita caridad hacia esa misma alma pía y amada? Hay muchos ricos que compraban la salvación, y eso es lo que más cuestiona ahí Martín Lutero. Y él realmente buscaba que la salvación fuese algo por hechos y no por pago de indulgencias. Y todavía se sigue viendo la religión como opio del pueblo y como gran negocio. Y es curioso que ya también el protestantismo sea un gran negocio. 85. Del mismo modo, ¿por qué los cánones penitenciales, que de hecho y por el desuso desde hace tiempo están abrogados y muertos como tales, se satisfacen no obstante hasta hoy por la concesión de indulgencia, como si estuviesen en plena vigencia? 86. Del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Uy, esta es la tesis que más me gusta de todas. O sea, ¿por qué el Papa, siendo tan rico, no construye las basílicas con su bolsillo y no con el de los pobres creyentes? Uf, esa fue la tesis que seguramente más le dolió al Vaticano. Ahí se pueden dar cuenta ustedes porque este tipo fue excomulgado. De milagro no lo mataron. Se salvó. Yo creería que solo con esa tesis merecía una buena quemada. O sea, le dio muy duro al Papa ahí en esa tesis. Tremendo. 87. Del mismo modo, ¿qué es lo que remite el Papa y qué participación concede a los que por una perfecta contrición tienen ya derecho a una remisión y participación plenaria? 88. Del mismo modo, ¿qué bien mayor podría hacerse a la Iglesia si el Papa, como lo hace ahora una vez, concediese estas remisiones y participaciones 100 veces por día a cualquiera de los creyentes? 89. Dado que el Papa, por medio de sus indulgencias, busca más la salvación de las almas que el dinero, ¿por qué suspende las cartas e indulgencias ya anteriormente concedidas y son igualmente eficaces? 90. Reprimir estos sagaces argumentos de los laicos solo por la fuerza, sin desvirtuarlos con razones, significa exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos. 91. Por tanto, si las indulgencias se predicasen según el espíritu y la intención del Papa, todas estas objeciones se resolverían con facilidad o más bien no existirían. 92. Que se vayan pues todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo paz, paz, y no hay paz. 93. Que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo cruz, cruz, y no hay cruz. 94. Es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, muertes e infierno. 95. Y en confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones antes que por la ilusoria seguridad de paz. Wittenberg, 31 de octubre de 1517. 31 de octubre de 1517. La gran separación moderna, entre comillas, del cristianismo entre protestante y católico.
Esta tesis se fue masificando cada vez más hasta que indujo a la Contrarreforma Católica en el Concilio Ecuménico de Trento, precisamente de 1545, en donde podemos ver la respuesta católica que claramente se convierte en el precedente para grandes enfrentamientos entre católicos y protestantes. Para rematar este bloque, les quiero compartir este testimonio de qué fue lo que generó precisamente la reforma de Martín Lutero y la respuesta del Concilio de Trento. 1545, el Concilio de Trento. El Santo Concilio ordena que nadie, siguiendo su propio criterio, tenga la osadía de interpretar las Escrituras de forma contraria a lo establecido por la Santa Madre Iglesia, a quien pertenece el derecho de juzgar el verdadero sentido y la interpretación de las Sagradas Escrituras. Mejor dicho, los católicos se enriquecen de cuenta de la fe y con el Concilio de Trento dice, solo podemos interpretar las Escrituras nosotros. Los luteranos que se jodan porque nosotros somos los que mandamos. A través de este concilio, la Iglesia intenta reafirmar su poder y su papel de garante de la creencia cristiana en peligro tras 25 años de disputa. Es la única con poder para interpretar las Sagradas Escrituras. Año 1563. Trento, norte de Italia. Es el final del concilio que el Papa había convocado en 1545. En esta ciudad libre del Sacro Imperio Romano Germánico, cardenales y obispos tienen su última reunión. Nunca ha salido ni saldrá nada bueno del pontificado y ni de sus leyes. ¿Me oyes, Papa? Tú que eres el muy santo Padre, pero también el gran pecador. Que Dios, en lo más alto del cielo, destruya lo más rápido posible tu sede y la hunde en las profundidades del infierno. Esta voz, que se levanta por primera vez en 1517, es la de Martín Lutero. La Iglesia creyó que callaría a este monje alemán excomunicándolo. Fue en vano. Cuando el concilio se reúne en 1545, la unidad religiosa de Occidente ya estaba rota. El origen de la cólera de Lutero fue la venta de indulgencias. El Papa, en efecto, pretendía perdonar los pecados a cambio de dinero. Lutero se levanta contra esta pretensión. Expone sus ideas en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en el norte de Alemania. Para Lutero, solo Cristo podía permitir el acceso al reino de Dios. Creer en Él profundamente asegura la salvación del alma sin necesidad de intermediarios como la Iglesia o sus prelados. Es la idea... Sin intermediarios. Lo extraño es que hayan fundado iglesias luteranas que también tienen intermediarios como los pastores. Entonces mire que, de cierta manera, lo de Martín Lutero era anárquico para ese momento, porque era decir, con leer la Biblia basta para que la persona creyente se contacte con su creador en su dogma, y por ende no entiendo por qué nace una iglesia luterana que hace lo mismo que la católica y que tiene unos intermediarios que interpretan las Sagradas Escrituras. De la justificación por la fe. Se abandona el culto a los muertos, a los santos y a la Virgen. Únicamente se conservan dos sacramentos, el bautismo y la comunión.
Se suprime el celibato sacerdotal. El mismo Lutero se casa. Se sustituye la misa por cantos, sermones y la lectura de las Sagradas Escrituras. Eso es muy interesante porque el celibato es una de las instituciones más católicas. Miren que por eso el pastor se puede casar. Y Martín Lutero se casa y con eso muestra mucho más su rebeldía. Y como fundadores del catolicismo como San Pablo impusieron el celibato, de ahí viene el celibato para curas, que es algo bastante discutible. Y acá con esto Martín Lutero muestra una gran revolución, que para ser líder espiritual o religioso no necesita el celibato. Lutero traduce la Biblia al alemán para que llegue a un mayor número de personas. El deseo de establecer un contacto directo con la Biblia ya lo habían manifestado humanistas como Lefebvre de Etaples o Erasmo. La imprenta, descubierta en la segunda mitad del siglo XV, acelera la difusión de las escrituras y de nuevas ideas. La Reforma. Así se llama a estas nuevas ideas religiosas difundidas por diversas vías. Zuinglio la introdujo en Zúrich y Calvino en Ginebra. Calvino, el reformador más influyente después de Lutero, instaura en Ginebra una religión severa. Toda la sociedad está puesta bajo la vigilancia de la Iglesia. Para él, la salvación es el resultado de una elección de Dios en la que el hombre no tiene parte. Es la justificación de la gracia o la predestinación. A partir de Ginebra, el calvinismo se extiende hacia Francia, los Países Bajos y las Islas Británicas. Con Enrique VIII surge una nueva corriente reformista ya extendida en 1534. El Papa rechaza la anulación de su matrimonio. Enrique VIII se proclama jefe de la Iglesia de su reino. Nace el anglicanismo. Dinamarca, Suecia y Noruega se dejan influir por el luteranismo que parte de Wittenberg. En Alemania es la época del Sacro Imperio Romano Germánico, constituido por un mosaico de estados. Cada uno está dirigido por un príncipe. Federico de Sajonia es uno de ellos. Salva la vida de Lutero simulando un rapto para asegurar su protección. El conjunto del Sacro Imperio Romano Germánico está dirigido por un emperador. De 1519 a 1556 reina Carlos V. Posee inmensos territorios que rodean a Francia. Rivalizará durante todo su reinado con Francisco I, rey de Francia. Carlos V debe enfrentarse a la ofensiva otomana, por la que no tiene tiempo de ocuparse de los asuntos alemanes. Federico de Sajonia y los príncipes alemanes, sensibles a las nuevas ideas religiosas, aprovechan para reafirmarse frente al emperador y para apoderarse de los bienes de la Iglesia. En el mismo periodo, los campesinos alemanes están agobiados por los impuestos y el descontento crece. Thomas Müntzer es un predicador que difunde entre ellos las nuevas ideas religiosas que se hacen eco de las miserias. Las guerras campesinas arrasarán al oeste y al sur de Alemania desde 1524 a 1526. Los incendios de castillos y conventos preocupan a Lutero, que se decanta por los que defienden el orden.
Los príncipes alemanes reprimen las revueltas. Continúan entonces el enfrentamiento con Carlos V y en 1531 se reagrupan en la Liga de Esmalcalda. Rápidamente estalla la guerra con el emperador. En 1547, Carlos V derrota severamente a los príncipes alemanes en Mühlberg, pero no puede obtener provecho, porque los príncipes reciben el apoyo del rey de Francia. En 1555, el emperador tiene que aceptar la paz de Augsburgo, que consagra el fin de la unidad religiosa de Occidente. Con el Concilio de Trento, el Papa intenta retomar la iniciativa. Quiere ser el jefe todopoderoso de una iglesia cuya creencia acaba de ser redefinida y que conoce una renovación espiritual gracias a personalidades como Santa Teresa de Ávila. A menudo me parecía sentir la presencia de Dios de tal manera que me resultaba imposible dudar que Él estuviera en mí o que yo estuviera en Él. Esta búsqueda mística se acompaña de una voluntad de reconquista católica que encarnará Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Soldados de la fe, los jesuitas se ponen al servicio del Papa. Defienden y desarrollan el catolicismo en Europa. Lo extienden a Asia y América, nuevo mundo descubierto 50 años antes por Cristóbal Colón. Bueno, ahí encuentro cosas muy interesantes. Por un lado, que no solamente nace el luteranismo, sino que nace el calvinismo, el anglicanismo, el anabaptismo, que no lo mencionan. Y por otro lado, nacen los jesuitas, como fidelidad al Papa. Y me parece muy curioso cuando dicen que el descubrimiento de América, o sea, mira, se ve que es una visión bastante eurocéntrica de la historia de la conquista española de estas tierras. La contrarreforma lanzada por los católicos se acompaña con la difusión del arte barroco. Un arte que exalta la grandeza de Dios y de la Iglesia. A partir de los estados papales, en el centro de Italia, el arte barroco se extenderá a una gran parte del sur de Europa y Alemania, tocando así las tierras protestantes. Rechacemos esas palabras diabólicas, nombres de partidos, facciones y sediciones. Luteranos, hugonotes, papistas. No cambiemos los nombres a los cristianos. Estas palabras pacificadoras del francés Michel del Hospital resultarán inútiles. La conciliación entre las iglesias rivales que intenta junto a Catalina de Médicis, reuniendo en 1561 el coloquio de Poissy, es un fracaso. Un año después, la matanza de protestantes marca el principio de las guerras de religión en Francia. En 1598, el nuevo rey de Francia, Enrique IV, pone fin a las guerras de religión con el Edicto de Nantes, en el que se permite la libertad de culto a los protestantes. En ese mismo periodo, el norte de los Países Bajos se libera de la tutela de la España católica de Felipe II. Este debe renunciar a devolver a Inglaterra al catolicismo después del fracaso de la Armada Invencible en 1588. La diversidad religiosa de Occidente es una realidad.
Los calvinistas se implantan en el eje Rin-Ródano y en Escocia. Los luteranos en el norte de Europa y los anglicanos en Inglaterra y en el norte de Irlanda. Al precisar y fijar la doctrina, el Concilio de Trento da un nuevo impulso al catolicismo, pero finalmente consagra la ruptura de la unidad religiosa en Occidente. Acá se podría concluir que la contrarreforma católica con el arte barroco y todo no funcionó, y más porque se dio el edicto de Nantes que permitió la libertad religiosa. Sin embargo, hubo un hecho lamentable que se conoció en la historia como la masacre de San Bartolomé, en donde en solo una semana asesinaron aproximadamente 10.000 protestantes, y ese va a ser el tema de reflexión en nuestro próximo bloque.